corazones, Señor. Te rogamos que te muevas y que la luz de Cristo alumbre nuestro entendimiento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues gracias a Dios que estamos nuevamente reunidos. Vamos a entrar ya en el mensaje. Y recuerden que la semana pasada terminamos de ver el libro de Abdías. ¿Sí? Vimos en general todo lo que Dios estaba haciendo a través de Abdías, como la profecía en contra, o hacia Edom, es un mensaje que también nos llega a nosotros, ¿sí? Al final encontramos que Dios extiende su misericordia. Dios extiende misericordia para todos, pero esa misericordia no implica que Dios deje de ser justo. Tiene que haber justicia a causa del pecado, y Dios extendió misericordia a través de su Hijo, a través de Cristo. Y al rechazar el hombre a Cristo, lo que rechaza es la misericordia de Dios. Entonces, Dios no deja de ser misericordioso. Él sigue siendo misericordioso, pero a través de la imagen de su Hijo, Cristo. Y es el hombre quien decide rechazar esa misericordia y en cambio recibir juicio, como lo fue Edom. Edom encontramos que fueron muchas ocasiones que Dios le advirtió, le dijo que pues ayudara a su hermano, ¿sí? A Jacob. Sin embargo, Edom no quiso, ¿sí? Y vimos cómo Jesús es este juez que Dios estableció para traer juicio a las naciones, para establecer la justicia o la paga por el pecado que ellos mismos rechazaron. Porque a los que hemos creído, a los que estamos en Cristo, Cristo es nuestro abogado, ¿sí? Es quien nos defiende, es quien intercedió por nosotros, es quien intercede por nosotros. Y de hecho ahí recordamos el miércoles, cuando estábamos hablando en Hechos, que Pablo dice, hablando de Cristo, a quien Dios designó por juez de los hombres. ¿Sí? Vemos que Dios delegó el juicio, delegó la autoridad sobre el Hijo. Y si nosotros rechazamos al Hijo, rechazamos a aquel que nos puede salvar, porque no hay salvación en otro nombre, en otra persona, más que en el nombre de Jesús. Y bien, ahora entramos a Jonás, un libro que yo creo que la mayoría conoce, ¿no? Incluso en la religión popular, incluso fuera de la religión, se menciona, se habla o se conoce o se tiene nociones de quién fue Jonás, ¿sí? Más bien de lo que pasó con Jonás, ¿sí? Porque realmente de Jonás pues no sabemos mucho, ¿sí? De quién fue, de dónde vino. Hay ciertas cosas, pero sí conocemos la gran historia de Jonás. ¿Y qué es lo que más recordamos de Jonás? La ballena. No, porque no es una ballena. Se lo tragó un gran pez, ¿sí? Ciertamente, si usted pone la historia de Jonás, regularmente en las caricaturas ponen una ballena, ¿no? Porque es lo que el humano le quiere dar como una explicación lógica. Pero ¿por qué? Mi pregunta es, al libro de Jonás o a esa cuestión de que fue tragado por un gran pez, queremos buscarle lógica, pero a los demás milagros de que Dios abrió el mar en dos, uno no dice, a ver, pasó un tubo, creó esto, no. Porque escogemos como que ciertas cosas o milagros de Dios para decir, este milagro, si es milagro, pues hay que meterle lógica para ver cómo pudo ser, ¿no? Y encontramos que luego se ponen a buscar ahí, bueno, ¿qué pez pudo haber sido? Y empiezan a buscar que si fue tal ballena, qué tipo de ballena, o fue un tiburón blanco, que es también grande. Y realmente la historia no se trata del pez. La historia de Jonás ni siquiera se trata de Jonás, ¿sí? Todo se trata acerca de Cristo y acerca de la obra de Dios para salvación. Y de hecho, Jonás nos muestra que pues fue un milagro que Dios haya preservado la vida de Jonás en medio de ese pez. Porque ciertamente los animales tienen dentro ácidos que pueden quemar la piel, ¿no? Entonces el milagro no es tanto que el pez se lo haya tragado, sino que haya sobrevivido dentro del pez, ¿sí? Y eso pues es un milagro. Si queremos meterle lógica a esto, pues tenemos que rechazar todos los demás milagros de Dios, porque yo voy a escoger qué sí fue milagro y qué no fue milagro. A veces encontramos que suena sobrenatural. Pues sí, es que Dios está fuera del ámbito natural. Dios no está restringido a las leyes naturales, porque Él las estableció. Porque Él es quien rige el universo. Porque Él hizo las cosas de la nada.
Cuando Dios creó desde cero, es decir, no tomó la materia y la transformó, no, Él creó la materia, ¿sí? Entonces, este Dios puede hacer lo que quiera con su creación, y eso incluye, pues, ir por encima de las leyes físicas de las cuales nosotros estamos atados, ¿amén? Ahora, es lo que más recordamos, ¿no? Ahora todos, por si alguien no, ¿todos conocen quién fue Jonás? ¿Hay alguien que diga, no tengo ni idea de Jonás? ¿Todos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para saber qué tanto extenderme, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar rápidamente a una estructura general de lo que es Jonás, de lo que hizo, y después vamos a pasar a cómo eso apunta a Cristo. Y vamos a encontrar en Jonás algo muy curioso, no un tipo de Cristo, sino un antitipo de Cristo. Es decir, lo contrario a lo que fue y es Cristo. Hay cosas que son señales que Dios estableció a través de Jonás y que Cristo las usó. Pero la vida de Jonás no es tanto un tipo de lo que fue o es Cristo, sino un contraste contrario a Cristo. Pero vamos por el principio, amén. Que el primero es Jonás. ¿Quién es Jonás? Jonás fue un profeta de la región norte de Israel. Es decir, recuerden que Israel se dividió en norte y sur. Sur estaba predominantemente Judá y en el norte las otras 11 tribus. Judá fue la que permaneció un poco más fiel al Señor, donde hubo reyes más buenos, que hicieron lo recto delante del Señor. En cambio, en el norte, en Israel, no hubo ni un solo rey que hiciera lo bueno. Ahora, Jonás, desde el norte, en una región de Galilea, Dios le llama y le dice, ¿sabes qué? Ve a Nínive. Nínive en ese tiempo era la cumbre del imperio asirio, ¿sí? Era como la ciudad más poderosa. Sin embargo, también Dios le dio un mensaje a Jonás: ve y dile a Nínive que de aquí a 40 días será destruido. Eso está en Jonás 3:4, ¿sí? Ese fue el mensaje. No le dijo, mira, el Señor Dios de Israel que creó todas las cosas, o el Señor que hizo los cielos y la tierra, va a venir a traer juicio, ahora te manda que te... No. Dios le dice a Jonás, ve y dile a Nínive que de aquí a 40 días será destruido. ¿Ok? Ahora, Jonás, pues, siendo alguien llamado por Dios, dice, no, los ninivitas no. ¿Por qué? Porque recuerden que Israel es muy apegado a sus raíces. Entonces, ellos son muy exclusivos en a quién darles el mensaje. Ellos no tenían problema, los profetas, en enviar mensaje a Israel, a Judá, a sus propios hermanos, porque ellos decían, vienen del mismo padre Abraham. Pero ir a otras naciones paganas, gentiles, lejos de nuestra raíz, de nuestra raza, ahí sí ya no. Porque ellos toman muy apego lo que dice Deuteronomio acerca de que ellos son su especial tesoro. Entonces dice, ¿cómo Dios puede tener más tesoritos que yo? ¿No? Entonces, Dios le da una profecía a Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Conocemos el resto. Jonás dice, no quiero, Señor. Se embarca en la nave, viene una tormenta, lo echan al mar y un pez, un gran pez, no una ballena, se lo traga. ¿Sí? Está 3 días y 3 noches. En Jonás 2 encontramos ahí toda la oración de arrepentimiento que Jonás muestra hacia el Señor y dice, pues bueno, ¿quién puede resistir al Señor? Ahora sí que, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios lo regresa al principio, lo que te mandé. A veces nosotros queremos como que escaparnos de la voluntad del Señor, ¿no? Dios nos dice, haz esto, y le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta. A veces pasan meses, a veces pasan años, y de pronto el Señor nos concede el arrepentimiento y venimos otra vez a Él y decir, Señor, me arrepiento y vengo a ti. ¿Qué quieres que haga? Lo que ya te había dicho en un principio. Sí, porque Dios no se va a saltar el orden que Él mismo ha establecido. Dios no se va a saltar lo que Él ya ha designado. Entonces, por eso muchas veces nosotros no tenemos lo que debiéramos de tener o hacer lo que debiéramos hacer porque hemos perdido el tiempo. Y cuando queremos regresar y ya ponernos bien, queremos que todo esté así, ¿no? Y Dios dice, no, de vuelta al principio. Pasa mucho sobre todo con los hijos, que muchas veces perdemos el tiempo en una buena educación, en un ejemplo del amor a Dios en los hijos. Pasa el tiempo y ya el hijo se empieza a perder
y vuelves tú en arrepentimiento a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Lo que debiste haber hecho en un principio, ¿sí? Bueno, entonces la rebeldía de Jonás pues le trajo esas consecuencias: estar en alta mar, estar rodeado de una tormenta, ser lanzado a la borda, ser tragado por un gran pez y luego regresar y otra vez ve a Nínive. Pues ya, ahora sí que Dios pone de manifiesto su soberanía y dice: aquí quien manda soy yo, ¿sí? A veces creemos que nosotros movemos a Dios y realmente quien se mueve porque quiere es Dios, ¿sí? A veces nosotros creemos torcerle la mano a Dios, ¿no? Como que mira, hago esto y tú haces esto. Dios es quien decide, Dios es quien es soberano. Nosotros no podemos hacer ni siquiera un trato con Dios porque Él decide sobre todas las cosas. De hecho, me recordó en Abraham, cuando hizo un pacto con Dios, el pacto pues que se da con Abraham. Abraham se duerme en este pacto. Dice que Dios lo puso en un sueño profundo y que quien pasa y quien, digamos, sella el trato es solamente Dios. Porque ahí está dejando de ver que si Abraham hubiera hecho trato con Dios, pues hubiera fallado. Y de esa forma deja que el trato solamente se encuentre en Dios. Y así nosotros no podemos llegar a Dios a decirle: mira, ¿qué tal si me mandas a otra nación? ¿Qué tal si, mira, los ninivitas, pues mándales una cartita, ¿no? Y por mí mándame a otra ciudad, mándame a otra tribu. No, a donde Dios nos mande, ahí debemos ir. Es donde tenemos que estar porque ahí el Señor nos ha mandado. Entonces, llega a Nínive y fíjense, aún en su pesar, Jonás no mostró un genuino misericordia hacia Nínive. Él fue y solamente dijo lo que Dios le había dicho: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ni siquiera nos narran ahí en Jonás que les dijo: arrepiéntanse, pueden ser salvos aún, pidan misericordia. Él nomás fue y dijo: en 40 días Nínive será destruida, en 40 días Nínive será destruida, en 40 días. Y fue todo. No se puso a dialogar, no dio un gran mensaje, no estableció todo lo que la ley dice, nomás dijo: en 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Con ese simple y sencillo mensaje, los ninivitas se arrepintieron. Los de Nínive dijeron: ¿qué hacemos? O sea, pónganse de luto, arrepiéntanse, hasta los animales en silicio, no coman nada, ayuno. Y eso es lo que estaba mostrando, era un arrepentimiento en ellos. Y lo que nos muestra, repito, Jonás, no es la historia del profeta, no es la historia del pez, no es la historia de Nínive, es la historia de un Dios soberano, de un Dios misericordioso y de un Dios que extiende salvación y gracia sobre quien Él quiera. Porque nosotros a veces tendemos a decidir quién sí merece ser salvo y quién no. Consideramos a la gente: esta persona es muy buena, solo le hace falta ser cristiano. En cambio vemos a otro y dices: no, tú no le sirves para Dios para nada. Y consideramos a nuestra percepción quién sí merece, quién sí necesita la salvación y quién no. Y Dios dice: aquí quien elige soy yo. Aquí quien extiende misericordia soy yo. Aquí quien preparó un camino para todo el mundo fue Dios. Entonces, esto nos manda que encontramos en Jonás lo que no debemos hacer, ¿sí? El huir, entre comillas, del mandato de Dios. El huir del llamado de Dios. El ponernos rebeldes porque yo considero quién sí merece ser salvo y quién no. Porque aún después de que Nínive mostró arrepentimiento, ayuno, Jonás, ¿qué fue lo que dijo? No dijo gloria a Dios, qué bueno que se arrepintieron, gracias al Señor que hubo salvación. No, dijo: yo sabía, Dios, que tú eras misericordioso y que los ibas a perdonar. Aún se enojó de la misericordia de Dios y él no tenía ni vela en el entierro, ¿sí? A veces, repito, sobre todo es porque ciertamente en la región de Asiria pues tuvo muchos conflictos con Israel, ¿no? Entonces, hasta cierto punto era como ir y declarar un mensaje de salvación hacia tus enemigos. Y es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Dios va a traer justicia sobre nuestros enemigos. La justicia que es de Dios, no la nuestra. Porque la justicia de Dios marca dos cosas. Una, la justicia que es un juicio sobre aquellos pecadores. O dos, la justicia que cayó sobre Cristo.
Entonces, cuando un enemigo viene hacia mí y me hace daño, Dios va a traer justicia hacia él. ¿De qué forma? Puede traer juicio o arrepentimiento y salvación. Si muchas veces aquel que nos hace daño, Dios lo convierte y se hace salvo y cree en el Señor Jesús, ¿cuál es la reacción de nuestro corazón? Uy, sí, qué chiste, después de todo lo que me hizo, ahora sí es muy cristianito, ¿no? Y eso lo que muestra en nuestro corazón a veces es que no queremos salvación, solamente aquellos que consideramos más dignos de salvación para nosotros. Por eso, la salvación no es de nosotros. La salvación es de Jehová. En Salmos dice, la salvación solamente le pertenece a Él. Por eso nosotros, al igual que Jonás, no somos mandados a salvar a la gente, no somos mandados a convertir a la gente, somos mandados a simplemente dar un mensaje. Y así el mensaje puede ser muy sencillo, Dios va a salvar a quien Él quiera salvar. ¿Sí? Aquel corazón que reciba el mensaje. Y puede ser un mensaje, repito, nada más eso dijo. Y encontramos que fueron miles y miles y miles los que se salvaron, los que se arrepintieron, por un mensaje tan sencillo. Por eso no es tanto la oratoria, no es tanto la forma en la que tú te expresas, no es tanto qué palabras digas, si son rimbombantes o no, es el mensaje, el evangelio, lo que Dios ha dicho. Si Dios dice, ve y di esto, eso di. Y Dios va a usar eso para salvar o para traer juicio. Amén. Ahora, es aquí donde entramos ya a la siguiente parte, ¿no? Ya encontramos algo panorámico de Jonás. Jonás, hay una parte cuando está dentro del pez que dice que pasaron 3 días y 3 noches dentro del pez. Estos 3 días y 3 noches es solamente una forma de los judíos de decir 3 días. Ahora, para los judíos, los días no son como nosotros. Nosotros pensamos 3 días, 3 noches, 24 horas, ¿verdad? Es decir, 72 horas completas. No. Si ellos, por ejemplo, hoy ya cuenta como un día. ¿Sí? A la hora que sea, ya salió el sol, ya es un día. Entonces, por ejemplo, viernes, sábado y domingo ya son 3 días. El decir 3 días y 3 noches es solamente una forma de decir 3 días. Entonces, para los judíos, si Jonás hubiera sido tragado el viernes en la tarde y regurgitado hoy domingo en la mañana, fueron 3 días y 3 noches, porque simplemente es una forma de decir que estuvo 3 días, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Porque precisamente muchas veces eso pasa ahora que viene la Semana Santa y empieza la famosa Cuaresma, Pascua y todo lo que hacen, ¿no? Y entra otra vez, a ver, Jesús dice que murió, resucitó y estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, ¿no? Pero si nos vamos a las 72 horas, pues tuvo que haber muerto desde tal hora y resucitado hasta tal hora. ¿Cómo es que murió el viernes y resucitó el domingo? No son 3 días, son 2 días, porque es nuestra percepción lógica de este momento, ¿sí? Recuerden que la Biblia fue escrita en cierto tiempo por ciertos hombres para cierta época, que siendo verdad funciona para nosotros, y dentro de todo esto hay una verdad absoluta, que Jonás estuvo dentro del pez, y que de esa misma forma llegamos a Mateo 12:39. Mateo 12:39. De esa misma forma hay una relación, que Cristo estuvo en una tumba. Que Cristo estuvo en una tumba. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al mensaje. Cristo en Jonás. Cristo dentro del libro de Jonás. La parte que apunta y que señala y que es muy clara es aquella misma que Jesús habló. Es aquella que Jesús usa para referirse a sí mismo a la obra que iba a hacer. Mateo 12:39 dice: Jesús le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Jesús dijo en una ocasión: esta señal, la de Jonás,
es la que les será dada a ustedes. Ahora, vea, en ese momento Jonás, estar dentro del pez, para él no era una señal. Para él era un juicio, ¿sí? Un castigo a causa del pecado, que Dios en su gracia y soberanía utilizó como señal para la obra de su Hijo. Y vemos que a Dios no se le sale nada del plan. No es como que Jonás ve a Nínive, Jonás dice, no, Jonás, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? No, porque dice la Escritura que Dios ya tenía preparado el pez. Cuando Jonás fue aventado, dice, Dios ya tenía preparado el pez. ¿Por qué lo que tenía preparado? Porque Dios ya sabía y conocía que Jonás iba a ser rebelde al llamado. A Dios no le tomamos y no lo podemos tomar por sorpresa. Aún en el pecado que cometemos, no es como que Dios diga, Misa, ¿hiciste eso? No puedo creerlo. Sí, a Dios no le toma nada por sorpresa. Él ya sabe, y esto es lo maravilloso de Él, ya sabe cuándo vamos a pecar. Porque Él habita la eternidad. Sin embargo, aún así decidió amarnos y enviar a su Hijo por nosotros. Por eso hemos dicho que Dios ya nos perdonó los pecados pasados, los que cometemos y los futuros. No como ocasión para decir, voy a pecar, que al cabo Dios ya me perdonó. No se trata de eso, sino de ver la misericordia de Dios, que sabiendo lo que vamos a hacer, Él aún así dijo, yo doy mi vida por ti. Yo te sigo amando. Tú sigues siendo mi hijo, a pesar de que en tal día, en tal fecha, a tal hora, vas a pecar contra mí. Repito, nosotros estamos limitados a un tiempo, pero Dios no. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede que Jesús dice esta situación? Jesús está hablando no a un pueblo buena onda, no a Israel así que quiere a Cristo, no a los gentiles, está hablando a los religiosos de su tiempo. ¿Y qué pasa? Un versículo atrás, Mateo 12:38, los escribas y los fariseos se acercan a Jesús y les dicen, Maestro, como adulando, deseamos ver de ti una señal. ¿Y qué es lo que Jesús dice? A ver, llegan con Jesús los estudiosos de su tiempo y les dice, danos una señal, a ver si es cierto que eres el Mesías, a ver si es cierto que eres el enviado, a ver si es cierto que eres el ungido. Pero la comparación que hace el Señor entre su ministerio y Jonás, es que les dice, solamente la generación mala, perversa y adúltera ha caminado sobre el agua. ¿Sí? Jesús ya había hecho milagros. El problema, repito, no eran las señales, sino que aquellos duros y tercos de corazón, a pesar de las señales, querían demandar más señales para satisfacer su propio corazón endurecido. No para decir, de verdad voy a creer, sino para de una u otra forma querer humillar al Hijo de Dios. Y vea, ¿cómo pasa esto? Jesús le dice, una generación mala y perversa demanda señal. En ese mismo capítulo, versículos atrás, está narrado lo que conocemos como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sucede en el mismo tiempo, en el mismo contexto. ¿Qué pasa? Jesús hace milagros, echa fuera demonios. Y estos escribas y fariseos, viendo que Jesús echaba fuera demonios, les dicen, por el poder del demonio, echa fuera los demonios. Y Jesús les dice, ¿cómo Satanás va a estar dividido entre sí mismo y va a prosperar? Entonces, vea, ellos ya habían visto señales, pero esas señales se las atribuyeron a un demonio y no al Hijo de Dios. Por eso, ¿qué caso tenía que vinieran más señales de parte de Jesús si de todas formas ellos podían seguir diciendo, no, es el diablo, es Belcebú, es el demonio, es hechicero? Porque las señales no iban a convencer a un corazón perverso y adúltero. Por eso el mal no consiste en la señal o en la petición de señal, sino en el corazón. En el corazón de estas personas que a pesar de eso no querían creer. Y más adelante Jesús de hecho narra una historia que
que no es considerada parábola porque no hay una aplicación general de esta enseñanza, sino que es contada más como algún relato que posiblemente dicen por ahí que Jesús pudo conocer un relato que sí pasó, pero no sabemos. Deja claro Jesús que la máxima señal, que sería en algún punto la resurrección de un muerto, ni aún esa señal iba a salvar a un corazón terco, endurecido y perverso. En Lucas 16, 30 y 31 se narra la historia se le conoce como el rico y el Lázaro. ¿Qué pasa? Un hombre rico, próspero, tiene mucho dinero, muchas riquezas, hace un gastadero, una vida de desenfreno, muere y va al Seol o al infierno. En cambio, el Lázaro, alguien se pone ahí en la historia como humilde, pobre, pues un mendigo, pero que era fiel al Señor y se va a lo que se conoce como el seno de Abraham, que sería el cielo. El rico le dice a Abraham: dile a Lázaro que me dé aunque sea una gotita de agua, porque aquí me estoy asando. Y Abraham le dice: no. Luego el rico le dice: bueno, dile a Lázaro o a alguien que vaya y les diga a mis familiares pues que el infierno es real. Ve, que alguien les diga. Y Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas. Entonces Lucas 16:30 dice, el rico le dice: no, padre Abraham, es decir, la ley y los profetas no van a servir, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, entonces sí se van a arrepentir. Y Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si aún un muerto se levanta y les predica. Es por eso que hemos dicho y comentado mucho, las señales no salvan, las señales no van a salvar. Dios ha designado que solamente sea mediante un medio, la proclamación del Evangelio de Cristo. Porque el problema no está en lo visible, el problema está en el corazón. Y Jesús, repito, Jesús dijo: ni siquiera alguien resucitado va a cambiar un corazón incrédulo. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Porque ellos sabían y conocieron que Jesús resucitó. Tanto así que sobornaron a los guardias para que mintieran y dijeran que los discípulos se robaban el cuerpo. ¿De qué forma unos pescadores les iban a ganar a unos soldados entrenados para matar? ¿Quién sabe, no? Pero los sobornaron para que mintieran diciendo que ellos se los llevaron. Y ellos conocieron que la tumba estaba vacía, que no había forma en la que un hombre pudiera mover esa piedra, que no había forma de ganarle hombres comunes y corrientes a unos soldados entrenados. Pero ¿qué pasó? Es el corazón endurecido. Porque las señales no son el problema. El problema es con qué corazón yo pido o demando esas señales. En Lucas 7, 20 y 22, Juan el Bautista está encarcelado. Se lo llevan porque habló contra el rey Herodes. Y en prisión, pues él escucha o conoce de lo que Jesús está haciendo. De hecho, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan conocía a Jesús. Eran primos, pues en la carne eran primos. En la humanidad de Jesús eran primos. Pero él conoció a Cristo como su Salvador. Él lo bautizó. Él vio cuando el Espíritu Santo descendió como paloma y él escuchó la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él dijo: Señor, yo no soy digno ni siquiera de que te bautice o de desatar tu calzado. Conocía quién era Jesús, creía en Jesús, pero en un momento de su vida, estando en tribulación, encarcelado, hubo una duda de alguien que sí genuinamente había creído en Dios y mandó a sus discípulos. Y dice ahí Lucas 7:20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro?
¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ante una duda, señales, pruebas indubitables de que Él era el Hijo de Dios. Y no solamente Jesús lo dejó ahí, miren lo que he hecho, sino que responde ahora sí a los discípulos. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que han visto y oído. Es decir, vean las señales que hice y cuéntenselas a Juan. Y esto que dice, ahí se me perdió. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Díganle eso a Juan el Bautista. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Fusionó las señales con la palabra de Él mismo, con la palabra de Dios. Porque eso que Él cita está en Isaías 35 y 61. ¿Ve? ¿Qué diferencia hay de estos discípulos a los escribas? El corazón perverso. Ahora aquí es donde entramos al eje central. Muchos de nosotros demandamos de Jesús, dame una señal y entonces creeré. Haz esto y entonces sí voy a la iglesia. Concédeme tal milagro y entonces sí me pongo fiel. Sácame de las deudas, sácame del problema, sácame de tal situación y ahora sí te voy a servir. ¿Y cuál es lo que mencioné al principio? En lugar de acercarnos a un Dios con temor y reverencia, en una duda genuina, nos acercamos exigiéndole como si Él fuera un genio o como si Él nos necesitara. Como aquellos fariseos perversos y adúlteros. Danos una señal y entonces sí te vamos a creer. Demuéstrame que eres Dios y entonces sí llego temprano a la iglesia. Y entonces sí, no falto. Es más, hasta me pongo a servir. Y Dios dice, espérame, así no son las cosas. ¿Por qué? Porque una generación perversa y adúltera es la que demanda señal. ¿Y qué creen? Jesús les dice, pero para que vean que soy buena onda, a esta generación perversa y adúltera, si hay una señal. Si hay una señal para ustedes, para aquellos que no creen. Y dice, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Y es donde recordamos otra vez Mateo 12, 39, 40. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra. Es decir, la señal para aquellos que no creen es la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ¿cómo? Si de todas formas no van a creer. Porque esa señal, repito, será para juicio. Será para condenación. Será porque no creyeron. Porque aquellos que dicen, si nos das esto, entonces creemos. Mentira. Porque ciertamente Dios a cada uno de nosotros ya nos ha dado pruebas sin duda de que Él es Dios, de que Él es real, de que Él habita la eternidad, de que Él está viendo nuestro corazón. Y aún así decidimos no creer. Aún así decidimos decir no. ¿Por qué? No es culpa de Dios. No es que Dios diga, es que no quiero parecérmeles a ellos. No, es que nosotros decidimos no creo en ti. Manifestar un corazón perverso. Y Dios dice, esa señal para estos perversos es la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Resulta en juicio. Porque si Jesús murió y resucitó, entonces el evangelio que predicamos es real. Pablo dice a los Corintios, si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Pero en cambio Jesús resucitó. Y dice, y dejó muestras apareciéndose a Pedro, a los apóstoles, a 500 hermanos a la vez. Es decir, dejó pruebas de que resucitó. Entonces nuestra fe es sólida. La tumba está vacía. No hay prueba alguna de alguien que haya visto o encontrado el cuerpo de Cristo. No. O sea,
No hay nada, ni rastro. De otros hombres se encontraron rastros, pero de Jesús nada. ¿Sí? Él dejó la tumba completamente vacía. Entonces, la resurrección implica que el evangelio que Jesús predicó es real. Es el sello y garantía de Dios de que los que creen en Jesús serán salvos y de los que no creen ya han sido condenados, que es lo que dice Juan 3:16. Palabras de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y suena bonito, ¿verdad? Pero ¿qué dice versículos después? Pero todos aquellos que no han creído permanecen en condenación. ¿Verdad que nos quedamos con lo bonito, verdad? Y lo demás lo desechamos. El problema es, repito, que la señal para aquellos perversos es una tumba vacía. Así como para nosotros es nuestro cimiento de fe, es decir, Cristo está vivo, Cristo resucitó, Él vive, como le digo a mi hija, en el cielo y en mi corazón. Él vive. Y ese es mi fundamento, mi esperanza, en donde está puesta mi fe. Para los demás, eso se traduce en, si lo que estos predicaron era cierto y Jesús resucitó, entonces yo estoy condenado. Yo estoy condenado. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Demandando señal para entonces hacer? ¿O con un corazón genuino? Porque vea, Juan el Bautista no estaba demandando una señal para servir al Señor. Él ya había servido al Señor. Él ya había predicado en el desierto muchos años. Él ya había predicado, ya había anunciado, ya había bautizado, ya había preparado el camino del Señor. Ya había servido. Después dijo, tengo dudas porque soy débil. Y nosotros a veces nos detenemos. Primero tú, Señor, y luego yo, a ver si es cierto. Cuando Dios ya lo hizo todo. Y Juan por eso dice, nosotros le amamos a Él, no porque seamos buena onda, no porque el Señor me convenció y no. Dice, nosotros le amamos a Él simplemente porque Él nos amó primero. Entonces, si el Señor ya nos amó primero, ¿por qué a veces decimos, no, me hace falta algo más para entonces creer? Me hace falta algo más para entonces ponerme fiel, para entonces servir, para entonces leer la Biblia, para entonces educar a mis hijos, para entonces hacer esto. No se trata de demandar una señal, porque si no ahí nos vamos a quedar como los escribas y fariseos. Y si Dios concede una señal, ¿qué pasa? Ay, no fue Dios, fue mi jefe buena onda que me cayó el aguinaldo y me dio esto. Ah, no fue Dios, es que llegó mi vecino, mi vecina, mi amigo y me prestó. Ah, no fue Dios, es que las circunstancias o por suerte me cayó. ¿Y qué hacemos? Le atribuimos la gloria de Dios a otras cosas, así como los fariseos lo hicieron en su momento a Jesús. Tú haces estos milagros, pero los haces por el demonio. Y a veces, repito, nosotros caemos en ese juego sin darnos cuenta. Por último, vamos a ver unos contrastes entre Jonás y Jesús. Pero en este momento vamos a ver a Jonás como un antitipo de Jesús. Es decir, lo que no tiene que ser. Lo que tú y yo tenemos que aprender de Jonás para no hacerlo y aprender de Jesús para así hacerlo. Así como David, Daniel, José, Moisés fueron tipos de Jesús, Jonás actuó como alguien contrario a lo que Jesús era. Obedeció, más a fuerzas que de ganas, ¿sí? Pero en todo eso la intención de su corazón no cambió. Y recuerden que Dios lo que se fija es el corazón. Porque el profeta obedeció a Dios, pero con un corazón que no quería hacer la voluntad del Señor. Los de Nínive recibieron un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de juicio por un profeta menor, un profeta que pues, está en un librito chiquito, ¿no? Un profeta que se menciona por ahí. Ahora, vea esto. Jesús utiliza esta parte de Jonás porque los escribas y fariseos no reconocían a Jonás como un profeta.
Nosotros lo vemos en los profetas menores, ¿no? Pero los fariseos no lo reconocían como un profeta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan mencionan que viene de Galilea? Él no era de Galilea, pero venía de ahí. Acuérdense que él nació en Belén. Y ellos dicen, de Galilea nunca ha salido un profeta. Pero Jonás era de Galilea. Ahora, ¿por qué no reconocían a Jonás como alguien de un profeta? Por varias cosas. Una, venía del norte. Los fariseos eran judíos de hueso colorado, es decir, del sur. Y recuerden que en ese tiempo los del sur era Israel y los del norte eran los samaritanos. Entonces había esa gran distinción, esa barrera. Es decir, ellos se pervirtieron, se perdieron, hicieron un montón de cosas. Ella, la chusma. Jonás venía de ahí. Segundo, este profeta le predicó no al pueblo de Dios, le predicó a gentiles. ¿Cómo un profeta de Dios va a predicarle a gentiles? ¿Sí? Por eso decían, no es posible que este sea profeta. Tercero, en sí, la profecía de Jonás no se cumplió. Él dijo, en 40 días Nínive será destruido. En 40 días. ¿Y qué pasó? Nínive no se destruyó. Entonces dijeron, ven, no es profeta. No se cumplió la profecía. ¿Por qué? Repito, Jonás no quería predicar. Él nomás fue y dijo las consecuencias. No dijo, pero Dios se arrepentirá o Dios detendrá el juicio si se arrepienten. No dijo lo demás. Él nomás dijo, Nínive va a ser destruido. Es como aquellos que dicen, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. De cierta forma es verdad, ¿no? Si no están en Cristo. Pero ese es el corazón de alguien que no quiere que la gente se salve, ¿no? Aún así Dios pudiera en su soberanía utilizar eso para salvar a quien quiera. Por eso Jonás no era reconocido como profeta por parte de su pueblo. Y precisamente Jesús, Él dice, vean, a este profeta que ustedes no reconocen, esa señal será dada para ustedes. Un profeta que no quiso ir a predicar, o un profeta que fue sin ganas. Y Jesús dice, ahí vamos a Mateo 12:41. Jesús le dice, ahora aquí, en este lugar donde está Jesús, hay alguien más grande que Jonás. Cuando Jesús le dice a los fariseos, les será dada la señal de Jonás, dice, el Hijo del Hombre resucitará, estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y él termina diciendo, ahora aquí delante de ustedes hay alguien más grande que Jonás. Contrastes entre Jonás y Jesús. A Nínive le predicó un profeta, sencillito, que ni quería ir, y fue, y se arrepintieron. Con un mensaje que ni siquiera lo expuso bien, nomás dijo, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y se arrepintieron. A los escribas y fariseos, el Hijo de Dios encarnado vino a la tierra y les dijo un mensaje directo, profundo. Ya había anunciado las bienaventuranzas, un sermón del monte que fue recordado por muchas generaciones como uno de los más grandes mensajes que Cristo ha predicado. Y aún así dijeron, no te creo, no es cierto, tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres el Mesías, tú no eres el Cristo. Jonás fue un profeta rebelde, negándose a hacer lo que el Señor le había mandado. Jesús vino a demostrar que se puede vivir una vida sin pecado. Jesús vino a decir, yo voy, Señor, yo te obedezco. Y dice la Biblia que Él aprendió obediencia por lo que padeció. Y fue obediente hasta la muerte. Sí, hasta la muerte fue obediente. Nunca pecó. Y Jonás, en un llamado que no le gustaba y no le convenía, a su parecer, dijo, no, yo aquí no obedezco al Señor. Yo aquí no obedezco la voz del Señor. Jonás se caracterizó y quedó plasmado así como un profeta sin misericordia.
Porque después de que de que Nínive se convirtió, se arrepintió, le renegó a Dios por haber tenido misericordia de ellos. Y quedó registrado hasta nuestras fechas como un profeta sin misericordia. ¿Sí? Como alguien que diga, no, ¿por qué? Yo quería juicio. En cambio Jesús les dice a los escribas y fariseos, no han entendido, o sea, ustedes se saben la ley, conocen la ley y no han entendido que misericordia quiero y no sacrificio. Jesús se caracteriza por hablar un mensaje de sabiduría, de gracia y de misericordia. Él dijo, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Sin embargo, son ustedes los que se condenan a sí mismos. Pero Jesús vino a salvar, a traer misericordia, y somos nosotros los que decidimos, no quiero tu misericordia, estoy mejor sin ti. Repito, Jonás estableció un mensaje simple y sencillamente de condenación y juicio. Y Jesús vino a traer, y sí, habló Jesús del infierno, pero Él habló muchísimo de gracia y de salvación. Y Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, hay gracia, hay perdón, tus pecados te son perdonados. Él muchas veces habló de gracia y de misericordia, y aún así el corazón de muchos fue endurecido. Para que veamos que aún un corazón endurecido, terco, puede resistir el mensaje de Dios. No es la iglesia, no es la sana doctrina, no es la palabra de Dios en esencia, es el corazón terco. Tú puedes ir a una iglesia que está, al 100, que su doctrina es pura, y aún así decir, no creo. Porque el problema no es tanto la doctrina, sino con qué lo hago, cómo recibo la palabra de Dios. Es el corazón. Por eso lo he dicho antes y lo seguiré diciendo, no nos jactemos de dónde estamos. No digamos, aquí sí estamos bien, allá están mal. Porque a veces estando en el lugar correcto, en la religión correcta, con el pastor correcto, con el mensaje correcto, mi corazón sigue siendo incorrecto. No nos jactemos por lo exterior, sino por lo interior. ¿Sí? Y vea, Nínive se arrepintió con un mensaje de juicio y condenación muy sencillo de un profeta que no hizo ninguna señal. Jonás no hizo ninguna señal. No fue a Nínive y sanó enfermos, no fue a Nínive y descendió fuego del cielo como Elías, no fue a Nínive y hizo milagros, no hizo ninguna señal. Simplemente fue y dijo, serás destruida. Y a Jesús, con un registro que dice Juan, si pusiéramos todo lo que hizo y todo lo que dijo, no se llenarían los libros. Perdón, más bien, se llenarían todos los libros y faltarían libros. O sea, Jesús hizo muchísimas señales. Pedro dice en el mensaje en Hechos 2, dice, Él anduvo día tras día haciendo buenas obras, todos los días, durante 3 años, buenas obras, señales, milagros. Y aún así decidieron no creer. Porque aquellos que habían sido sanados por Él estaban al pie de la cruz, burlándose de Él. Los que habían sido liberados, los que habían sido sanados, los que habían sido, pues ahora sí que hecho una vida mejor, fueron los que gritaron, crucifíquenle. Esos mismos. Aquellos que vieron el pan multiplicarse, aquellos que comieron, se saciaron, fueron los que después gritaron, crucifíquenle. ¿Cuántas señales y demostraciones ha hecho Dios hacia nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos dado testimonio de la gracia de Dios hacia nosotros?
de cómo Dios ha restaurado, nos ha sanado, nos ha bendecido, ha sanado muchas dolencias, ha resuelto incluso problemas, y aún así decidimos decir, todavía no te creo lo suficiente, todavía no eres digno de mi confianza. Porque cuando decimos, Señor, no te creo, es porque no tienes mi confianza, no confío en ti. Cuando realmente Jesús hizo todo para demostrar que Él es el único confiable, que Él es el único en el que podemos confiar. Los ninivitas se arrepintieron por un mensaje sencillo. En el tiempo de Jesús, aún en el tiempo de ahora, en Hebreos dice, en los postreros días, es decir, en el tiempo de ahora, Dios nos ha hablado y nos sigue hablando por el Hijo. ¿Cuántos mensajes le llevas de ganancia a los ninivitas? O sea, ¿cuánta palabra no hemos escuchado nosotros? Muchísimo más que los ninivitas. ¿Cuántos sermones, prédicas, enseñanzas, consejos, palabra de Dios hemos escuchado muchísimo más y aún en mayor profundidad y aún a veces explicadito, aún con peras y manzanas, y decidimos no creer? Por eso Jesús dijo a los escribas y fariseos, Mateo 12:30, por esa razón los ninivitas se levantarán en juicio contra ustedes y serán testigos de cómo ellos, con un mensaje tan sencillo, se arrepintieron. Y nosotros, domingo, miércoles y entre semanas, si es que escuchan algo, leemos, escuchamos, escudriñamos, y aún así nuestro corazón sigue siendo terco y terco y terco. A veces recordamos a los ninivitas como que eran muy malos, ¿no? Pero al final resultaron ser más buenos que nosotros. Porque de verdad somos tan tercos y tan duros para decir, me hace falta más. Y no en el sentido de que, Señor, quiero crecer más en ti, sino me hace falta más para confiar en ti, porque aún no te has ganado mi confianza. Y es donde Jesús dijo, los ninivitas, aquellos gentiles perversos, que el pueblo de Israel veía como la chusma, aquellos que en su tiempo eran considerados como indignos de salvación, se levantarán contra los religiosos, contra los llenos de la ley, contra los estudiosos de la palabra de Dios, para ejercer juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque, repito, no es la señal, no es el mensaje, si está muy extendido o no, es el corazón. El corazón. Lo que Dios ve es el corazón. ¿Sí? ¿Qué más quisiera, no? El que enseña, el que predica, o el pastor, que nada más te dijeran, ¿sabes que te vas a ir al infierno? O bien, de aquí a 40 días Dios te va a llevar. Y que ya con eso te arrepintieras. Pero no, o sea, se enseña, se explica, se habla y todo, y aún así seguimos muy tercos. Le invito a que ahí cierre sus ojos, incline su rostro. No es como para ser más espirituales, sino que para que medite bien. Dice Dios en el Salmo 119 que meditar en la ley de Jehová es bueno y agradable. Medite tantito ahí, Señor, ¿cuánta palabra he recibido de ti? ¿Cuánta enseñanza he recibido de ti? ¿Cuánta gracia, cuántos milagros, cuánta bondad, cuánta misericordia he recibido de ti? Y aún así sigo siendo terco, obstinado, sigo sin creer. Llevo tantos años en el Evangelio y sigo siendo un niño, sigo comportándome como un niño, teniendo que ser ya alguien maduro. Tengamos cuidado de en qué posición estamos delante del Señor, porque no es la religión lo que salva. Incluso si no sabemos o conocemos mucho acerca de la ley y de los mandamientos, no es eso lo que salva. Dios lo que busca o lo que ve es el corazón. Y nuestro corazón muchas veces no está agradable delante del Señor.
Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sánanos, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Sánanos, Señor. A lo más profundo de nuestros corazones, Señor, te rogamos que te muevas y que la luz de Cristo alumbre nuestro entendimiento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues gracias a Dios que estamos nuevamente reunidos. Vamos a entrar ya en el mensaje y recuerden que la semana pasada terminamos de ver el libro de Abdías. ¿Sí? Vimos en general todo lo que Dios estaba haciendo a través de Abdías, como la profecía en contra, o hacia Edom, es un mensaje que también nos llega a nosotros, ¿sí? Al final encontramos que Dios extiende su misericordia. Dios extiende misericordia para todos, pero esa misericordia no implica que Dios deje de ser justo. Tiene que haber justicia a causa del pecado, y Dios extendió misericordia a través de su Hijo, a través de Cristo. Y al rechazar el hombre a Cristo, lo que rechaza es la misericordia de Dios. Entonces, Dios no deja de ser misericordioso. Él sigue siendo misericordioso, pero a través de la imagen de su Hijo, Cristo. Y es el hombre quien decide rechazar esa misericordia y en cambio recibir juicio, como lo fue Edom. Edom encontramos que fueron muchas ocasiones que Dios le advirtió, le dijo que pues ayudara a su hermano, ¿sí? A Jacob. Sin embargo, Edom no quiso, ¿sí? Y vimos cómo